En Agencia Central de Noticias, nuestros colaboradores opinan. Muy buenas tardes, Francis. Buenas tardes a todo el auditorio de Hacen Noticias. Te comento que el próximo 18 de octubre, después de casi un año de convulsión social y política derivada de la renuncia forzada del ahora expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y de su vicepresidente Álvaro García Linera, habrá elecciones presidenciales. De acuerdo con todos los sondeos, el candidato del Movimiento al Socialismo MÁS, Luis Arce, se impondría sobre Carlos Mesa, el ultraderechista Luis Fernando Camacho, uno de los artífices del golpe de Estado, y otros candidatos menos representativos, aunque no le alcanzaría para ganar en primera vuelta, pues necesita más del 40% y tener más de 10 puntos porcentuales de diferencia en relación con el segundo lugar, o bien superar el 50% de la votación total. El escenario se hizo más complicado para el MÁS, ya que hace unos días la presidenta de facto Yanine Áñez, quien se desplomaba en las encuestas, renunció a su candidatura presidencial en un intento por no atomizar el voto de la derecha y frenar una posible victoria del partido de Evo Morales en primera vuelta, lo cual daría claras posibilidades de ganar a las fuerzas conservadoras, particularmente al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. No soy optimista respecto a las elecciones en Bolivia, porque hay pruebas de que la derecha, apoyada por la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, están haciendo todo lo posible para detener el triunfo de Luis Arce y de su compañero de fórmula, el ex canciller David Choquehuanca. Luis Almagro, secretario de la OEA, que pasará a la historia como uno de los más grandes testaferros del establishment latinoamericano, difundió un mensaje a través de sus redes sociales donde señala que se reunió con Arturo Murillo, ministro de gobierno del régimen de facto, quien le transmitió su preocupación sobre un nuevo fraude en las elecciones de octubre, por lo cual el organismo continental fortalecerá su misión electoral, esto a pesar de que el Tribunal Electoral Nacional y los tribunales departamentales fueron renovados en su totalidad por los golpistas. Sin embargo, por su lado, el abanderado del MÁS también alertó que se está gestando un fraude para hacer ganar al candidato Carlos Mesa. Además de esto, Arce señaló que ha habido agresiones a sus caravanas de apoyo en el departamento de Santa Cruz, hogar de la derecha boliviana más rancia. Otro mecanismo utilizado por el gobierno de Áñez y las fuerzas conservadoras es acusar al Movimiento al Socialismo de querer desatar una campaña violenta posterior a las elecciones en caso de que los resultados no le favorezcan, adelantándose a una probable lucha en defensa del voto. Pero eso no es todo. El régimen todavía tiene un recurso más, puesto que pesa sobre la cabeza del MÁS la posibilidad de una suspensión de la personería jurídica por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta resolución se debe dar posterior al 18 de octubre, pero podría ser utilizada como medio para arrebatarle el poder al partido de Evo Morales, incluso si gana la selección. Un eventual regreso del MÁS al poder no es fácil. Las fuerzas que desataron la violencia, descalificaron las elecciones del año pasado y lograron dar un golpe de Estado, no cederán el poder sin oponer resistencia. Saben lo que está en juego y sus poderosos aliados internacionales también. Bolivia es la mayor reserva mundial de litio, es el principal exportador de gas licuado de petróleo, GLP, en Sudamérica, y un importante productor de estaño a nivel global. Pero políticamente, a los ojos de las clases poseedoras del continente, era un mal ejemplo, porque el gobierno de Evo Morales logró un modelo de crecimiento económico con distribución de la riqueza, reconocido hasta por los economistas alineados con la ortodoxia dominante. De cualquier forma, aunque se configure la derrota de Luis Arce, exministro de Economía de Morales y cerebro detrás del milagro económico boliviano, dejará enseñanzas a las fuerzas progresistas del mundo. La más importante de todas es que no es suficiente el crecimiento económico y la mejora en las condiciones de vida de las clases populares y de las clases medias para garantizar que éstas se politicen. Mantener el poder en manos de las fuerzas populares en una democracia liberal burguesa implica organización, concientización y movilización permanente de las masas. Muy buenas tardes, Francis. Ese es mi comentario el día de hoy. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.